Heavenly Father, I ask that you would open our ears and our hearts to receive your word for us this afternoon. Amen. Sentarse, por favor. Bienvenidos and buenos días a todos. Yeah? ¿Sí? Yeah. All right. Un momento. My translator needs to set something. I would like to draw your attention to a nice connection between the Old Testament and the New Testament in today's readings. Whoever is simple, let him turn here. To him who lacks sense, she, wisdom, says, come, eat of my bread and drink of the wine I have mixed. Leave your simple ways and live, and walk in the way of insight. So Jesus said to them, truly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Me gustaría llamar su atención sobre una bonita conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en las lecturas de hoy. El que sea sencillo, que venga aquí. Al que carece de sentido, le dice, ven, come de mi pan y bebe del vino que he mezclado. Deja tu simpleza y vive y anda por el camino de las precipicias. Jesús le dijo, les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. In the context of the New Testament as a whole, and in the belief and the worship of the early church, we know that early Christians believed that the bread and the wine of communion somehow communicated to us the very body and blood of our Lord Jesus Christ. Consequently, we are trained by the living tradition of the church to see a connection between the call of wisdom to feast on the bread and wine that she offers and the call of Jesus to feed on his flesh and drink his blood through the means of bread and wine. And the question that this presents to all of us today is, are we among those who will heed the call of our Lord Jesus Christ and wisdom to feed upon the bread and wine of his flesh and blood, and thereby find true wisdom in eternal life? En el contexto del Nuevo Testamento, en su conjunto, y la creencia y el culto de la iglesia primitiva, sabemos que los primeros cristianos creían que el pan y el vino de la comunión nos comunicaba de algún modo el cuerpo y la sangre mismo de nuestro Señor Jesucristo. En consecuencia, la tradición viva de la iglesia nos enseña a ver una conexión entre la llamada de la sabiduría a los sencillos para que coman el pan y el vino que ella ofrece, y la llamada de Jesús al alimentarse de su carne y beber su sangre por medio del pan y el vino. Y la pregunta que esto nos plantea hoy es, ¿estamos entre los que aterran la llamada del sabiduría y de nuestro Señor Jesucristo para alimentarse del pan y del vino, de su sangre, de su carne y de su sangre, y encontrar así la verdadera sabiduría de la vida eterna? To help us explore this question, I would like to turn to a parable that I believe well connects with the invitation of both wisdom in the Old Testament and our Lord Jesus Christ in the New. Jesus spoke to them again in parables, saying, the kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. He sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. Then he sent some more servants and said, tell those who have been invited that I have prepared my dinner.
My oxen and fattened cattle have been butchered, and everything is ready to come to the wedding banquet. But they paid no attention and went off, one to his field, another to his business. The rest seized his servants, mistreated them, and killed them. The king was enraged. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city. Then he said to his servants, "The wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. So go in the street corners and invite to the banquet anyone you find." So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, the bad as well as the good. And the wedding hall was filled with guests. But when the king came in to see the guests, he noticed a man there who was not wearing the wedding clothes. He asked, "How did you get in here without wedding clothes, friend?" The man was speechless. Then the king told the attendants, "Tie him hand and foot and throw him outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. For many are invited, but few are chosen." Para ayudarnos a explorar esta cuestión, me gustaría recurrir a una parábola que creo que conecta bien con la invitación tanto de la sabiduría como de nuestro Señor Jesucristo. Jesús les habló otra vez en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante y un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Envió a sus siervos y a los que habían sido invitados al banquete para decirles que vinieran, pero no quisieron venir. Entonces envió a otros siervos y les dijo, decidan los que han sido invitados que ha preparado mi cena. Mis bueyes y vacas cebadas han sido descansados y todo está listo. Ven al banquete de bodas. Por ellos nos hicieron caso y se marcharon, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a sus criados, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, envió a su ejército, destruyó a aquellos asesinos y quemó a su ciudad. Entonces dijo a sus criados, el banquete de bodas está listo, pero los que yo invité no merecen venir. Ir pues a las esquinas y invitar a banquete a todos los que encuentren. Así que los criados salieron a las calles y reunieron a toda la gente que encontraron, tanto a los malos como a los buenos, y el salón de las bodas se llenó de invitados. Pero cuando el rey entró a ver los invitados, se fijó en un hombre que no llevaba traje de boda. ¿Cómo has entrado aquí sin traje de boda, amigo? El hombre se quedó sin hablar. Atad de pies y manos y échalo. Lo ataron de pies y sus manos y lo echaron afuera, a las tinieblas donde será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los enviados, pero pocos son los elegidos. I think that was the longest one right there. About this parable, I would like to point out that Jesus is making it clear that those who were invited to come were not worthy merely because they refused or neglected the invitation. This invitation was first given to the household of Israel, but many in Israel would not come because the one giving the invitation was not the Messiah, the exalted deliverer they were looking for. You will note that when the invitation moves beyond the household of Israel into the streets among the good and the bad, many did respond. And yet at the climax of this parable, the host of the feast confronts a man not wearing the wedding clothes, and this man is rejected and thereby ejected from the table. Remember that my original question is, are we among those who heed the invitation? And now I am asking, are we wearing the wedding clothes? Sobre esta parábola me gustaría señalar que Jesús está dejando claro
que los que fueron invitados a venir no eran dignos simplemente porque rechazaron la invitación. Esta invitación fue dada primero a la casa de Israel, pero muchos en Israel no quisieron venir porque el que daba la invitación no era el Mesías, el liberador exaltado que ellos estaban buscando. Notarán que cuando la invitación va más allá de la casa de Israel, a las calles entre los buenos y los malos, muchos respondieron, y sin embargo, en la clímax de la parábola, el anfitrión de las fiestas se enfrenta a un hombre que no llevaba la ropa de boda y este hombre es rechazado y por lo tanto expulsado de la mesa. Recuerden que mi pregunta original es, ¿estamos entre los que atendieron la invitación? Y ahora pregunto, ¿llevamos el traje nupcial? I believe that the words we have heard today in Ephesians will help us answer these questions. To give you the larger literary context for these words that we heard in Ephesians, I would briefly like to point out that Paul is writing this letter to help believers understand the glorious inheritance that we have in Christ. An inheritance that is about who he is and who we are in him and all that he has that he freely shares with his people. To help our understanding, Paul renders a portrait of the exalted Jesus who currently abides at the right hand of the Father, far above all authorities, powers, and principalities that we contend with in this present age. Jesus is the one who has all authority and the name above all names. And he exercises this authority through those who bear his name, the church, which is his body at work in the world. In a very real way, all that Paul says about Jesus is the banquet that we are invited and called to feast upon. Creo que las parábolas que hemos escuchado hoy en Efesios nos ayudarán a responder a estas preguntas. Para darles el contexto literario más amplio de estas palabras, me gustaría señalar brevemente que Pablo está describiendo esta carta para ayudar a los creyentes a comprender la gloriosa herencia que tenemos en Cristo, una herencia que se refiere a quién es Él, quienes somos nosotros en Él, y todo lo que Él tiene y que comparte libremente con este pueblo. Para ayudarnos a entenderlo, Pablo hace un retrato de Jesús exaltando que actualmente mora a la diestra del Padre, muy por encima de todas las autoridades postedas y principados con los que luchamos en esta época presente. Jesús es el que tiene toda autoridad y el nombre sobre todos los nombres y ejerce esta autoridad a través de los que llevan su nombre. La iglesia, que es su cuerpo actuando en el mundo. De una manera muy real, todo lo que Pablo dice sobre Jesús es que el banquete al que estamos invitados y llamados a celebrar. In the particular verses that we heard today, Paul is exhorting believers to live in a manner that honors and reflects the glorious reality that we have received in Jesus. In this exhortation, Paul particularly addresses the matter of sexual immorality and covetousness, all of which he puts under the category of idolatry, and about which he says that all who practice these things will not inherit the kingdom of God. This is a sobering exhortation, and as one who continues to wrestle with disordered desires, I find these words to be a bit threatening. But the good news is, those are not the only words that Paul offers in his call to live like saints and be like Jesus. En los versículos específicos que hemos escuchado hoy, Pablo exhorta a los creyentes a vivir de una manera que honre y refleje la gloriosa realidad que han recibido en Jesucristo. En esta exhortación, Pablo aborda particularmente el tema de la inmoralidad sexual y la codicia, todo lo que cual pone bajo la categoría de
idolatría, y sobre lo cual dice que todos los que practican estas cosas no darán el reino de Dios. Es una exhortación lesionadora, y como alguien que sigue luchando contra los deseos desordenados, encuentro estas palabras un poco amenazadoras. Pero la buena noticia es que no son las únicas palabras que Pablo ofrece en su llamada a vivir como santos y ser como Jesús. Paul goes on to say that we should not become partners with the sons of disobedience, which does not mean that we shouldn't have relationships with them. Rather, it means that we should not make common cause with the beliefs, values, and actions that they hold, which are contrary to God's will. We should not pursue their fallen vision of what it means to be human and to fully flourish. Likewise, and more importantly, Paul says that we too were once sons of disobedience, every single one of us. And we were darkness itself, but now we are light in the Lord. Note that of ourselves we were darkness, but in the Lord we are light, which is to say that all our goodness, all our life, all our wisdom is of and from Him. Pablo continúa diciendo que no debemos accionarnos con los hijos de la desobediencia, los que no significa que no debemos tener relaciones con ellos, sino que no debemos hacer causa común con las creencias, valores y acciones que sostienen y que son contrarias a la voluntad de Dios. No debemos seguir su visión cada de lo que significa ser humano y florecer plenamente. Del mismo modo, y lo que es más importante, Pablo dice que también nosotros éramos en otro tiempo hijos de desobediencia y éramos las tinieblas mismas, pero ahora somos luz en el Señor. Observarse que éramos tinieblas por nosotros mismos, pero en el Señor somos luz, lo que equivale a decir que toda nuestra bondad, toda nuestra vida, toda nuestra sabiduría es de Él y procede de Él. After this, Paul goes on to call us to expose the works of darkness. And elaborating upon this, he says a rather curious thing. But when anything is exposed by light, it becomes visible. For anything that becomes visible is light. Most commentators I read about this focused on our need to confront the darkness of the world with the truth of God's word and the light of Christ. But I think there is something else going on here that I'm asking you to discern and weigh with me. I think the exposure that Paul is primarily talking about is our need to take our darkness, the things that we continue to struggle with, the ways we continue to sin, and expose them through confession and lives of transparency. I think this is a fair understanding of what Paul is saying here, because I know that elsewhere, Paul writes about the faith by which the ungodly are justified, are considered righteous by trusting in the covering of Christ. Likewise, the Apostle John supports this when he says, if we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all righteousness. Finally, I'm reminded of Jesus' words in Matthew. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank that is in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck that is in your brother's eye. Después de esto, Pablo pasa a llamarnos a desenmascarar las obras de las tinieblas, y elaborando sobre esto dice una cosa bastante curiosa. Pero cuando algo es expuesto por la luz, se hace visible, porque todo lo que es
todo lo que se hace visible es luz. La mayoría de los comentaristas que he leído sobre este tema se concentran en nuestra necesidad de enfrentarnos a las tinieblas del mundo con la verdad de la palabra de Dios y la luz de Cristo. Pero creo que aquí ocurre algo más que te pido que discernas y supueses conmigo. Creo que la exposición de la que Pablo está hablando principalmente es nuestra necesidad de tomar nuestra oscuridad, las cosas con las que seguimos luchando, las formas en que seguimos pecando y exponerlas a través de la confianza y la vida de transparencia. Creo que esta es una compresión justa de lo que Pablo está diciendo aquí porque sé que en otras partes Pablo escribe sobre la fe por la cual los impios son justificados. Son considerados justos al confiar en la cobertura de Cristo. Asísimo, el apóstol Juan apoya esto cuando dice: si pretendemos estar libres de pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Pero último, me viene a la memoria las palabras de Jesús a Mateo: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo, cuando tú todo el tiempo tienes una viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Brothers and sisters, it is in this manner that we respond to the call of wisdom and the invitation of Jesus. Likewise, it is in this manner that we wear the wedding clothes of Christ's righteousness and are enabled to engage upon the feast of bread and wine that wisdom offers, which, in the words of Jesus, is his very flesh and blood. By living in this way and feasting in this way, we are rightly enabled to be living witnesses to the world and to call them to the ongoing life of repentance that we ourselves are living. Hermanos y hermanas, así respondemos a la llamada de la sabiduría y la invitación de Jesús. Así nos vestimos con el traje nupcial de la justicia de Cristo y no somos capaces de participar en el banquete de pan y vino que nos ofrece la sabiduría y que, en palabras de Jesús, en su misma carne y sangre, viviendo de estos modos y festejando en este modo, estamos capacitados para ser testigos vivos ante el mundo y llamarlos a la vida de arrepentimiento que nosotros mismos vivimos. In closing, I want you to consider these words from today's readings. Whoever is simple, let him turn and hear. To him who lacks sense, wisdom says, come, eat of my bread and drink of the wine that I have mixed. The Lord builds up Jerusalem. He gathers the outcasts of Israel. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. The Lord's delight is not in the strength of a horse, nor his pleasure in the legs of man. But the Lord takes pleasure in those who fear him, in those who hope in his steadfast love. Para terminar, quiero que consideren estas palabras de las lecturas de hoy. El que sea sencillo, que venga aquí. El que carece de sentido, la sabiduría les dice: ven, come de mí pan y bebe de vino que he mezclado. El Señor edifica Jerusalén y reúne a los desterrados de Israel. Cura a los quebradores y corazón y venda sus heridas.
No se complace el Señor en la fuerza del caballo, ni en las piernas del hombre, sino que se complace en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Again, would you be among those who respond to the call of wisdom and the invitation of the Lord? Would you like to wear the wedding clothes that enables you to sit at his table? Would you like to come to his table today? If so, I further ask, are you willing to consider yourselves as among the simple to whom wisdom calls? Do you see yourself as among the outcasts, the wounded, and the brokenhearted? Do you fear God, and will you place your hope once again in his steadfast love? If so, then I say to you, come. Come for the feast that has been prepared for you. Una vez más, ¿estarías entre los que responden a la llamada de la sabiduría y la invitación del Señor? ¿Te gustaría vestir en el traje nupcial que te permite sentar a su mesa? ¿Quieres venir hoy a su mesa? Si es así, pregunto además, ¿estás dispuesto a considerarnos entre los sencillos a los que llaman a la sabiduría? ¿Consideras entre los marginados, los heridos y los quebradores de corazón? ¿Tenías temor de Dios y pondrías vuestra esperanza una vez más en su amor inquebrantable? Si es así, les digo, ven al banquete que se ha preparado. Amen. Amén. Gracias, me pongo nervioso acá arriba. Thank you.